Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que nos permiten esta tarde tratar sobre la palabra de Dios, aquellos personajes que hemos estado hablando, que no tienen nombre, pero sí son importantes. Vamos a hablar el día de hoy sobre el centurión de Capernaum. Entonces vamos a pedir la dirección de Dios. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque nos permites abrir tu palabra y pedir tu dirección, Señor, para estudiarla, Señor, y meditarla y encontrar lo que tú quieres que aprendamos y vivamos en nuestra vida diaria. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El centurión de Capernaum, como lo conocemos, se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, los primeros 10 versículos. Vamos a momentos antes del capítulo 7, que es el capítulo 6. Y en el capítulo 6, los versículos 20 al 49, nos hablan del Sermón del Monte. Es decir, qué sucedió antes de que llegara el caso del centurión. Bueno, el Señor Jesús dio su enseñanza en el monte, como se conoce el Sermón del Monte, y si ustedes gustan después estudiarlo, bueno, del versículo 20 al 49 nos habla de todo aquello que el Señor enseñó. Un poquito antes, versículos 17 y 19 de San Lucas 6, habla de algo sobre el Señor Jesús. Dice el versículo 17, y descendiendo con ellos, y se paró en un lugar llano y la compañía de sus discípulos y una grande multitud del pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados. Y toda la gente procuraba tocarle porque sabía que salía de él virtud y sanaba a todos. El Señor Jesús era muy conocido, parte por sus enseñanzas, otra parte por sus milagros. Pero la gente lo conocía y sabía y quería oír y quería verle y quería tocarle. Vemos nosotros a veces como a los artistas, pues la gente llega y los quiere tocar, aunque sea nada más tocarlos, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, a los artistas, no sé, así como que si se les va a pasar algo decimos, a ver si se les pega algo de la fama o de los dones que tienen. Nosotros a veces de broma así le hacemos, ¿verdad? Cuando alguien hace algo bueno, decimos, ay, a ver si se me pega. Bueno, desde el Señor Jesús, muchos buscaban cómo tocar al Señor Jesús, simplemente porque sabían que con tocarlo, él sí sabían que con tocar al Señor Jesús podían ser sanos, dice, porque salía de él virtud, ¿sí? Entonces, solamente con tocarlo, con escucharlo, con que el Señor los viera, ellos buscaban eso, la gente buscaba eso, estaba ansiosa de ser sanada, de aprender algo nuevo, de escucharle, y esa fama que el Señor tenía, bueno, era muy conocida. Ese es el antecedente de lo que vamos a ver el día de hoy, porque dice que el Señor regresa a Capernaum, el monte donde se desarrolla el sermón. Estaría a unos 300 metros, más o menos según los historiadores y los geógrafos, de la ciudad propiamente de Capernaum. Es más o menos la distancia, hoy estaba viendo como de aquí a la farmacia de los similares o la tienda Nico, más o menos así. O sea, se vería de la puerta de las puertas del pueblo de Capernaum, se vería el monte. Entonces estaba cerca. Entonces después del monte el Señor va a Capernaum y entra, ¿verdad? Versículo 1, y como acabó todas sus palabras oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Es decir, ya el pueblo lo había escuchado y el Señor va ahí. Pero sabemos que el Señor pues no iba solo, primero iba con los apóstoles, pero además la gente lo seguía donde iba,
lo seguía para escucharle. Y había, dice el versículo 2, el siervo de un centurión, el cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. La situación es que había un centurión y el centurión tenía un siervo. Vamos a ubicarnos porque quizás nosotros pensamos en los soldados de hoy. El centurión pues era aquel soldado que tenía a su mando, ¿sí? 100 soldados. Y entonces el soldado de aquella época no podemos ni siquiera imaginarnos a los de hoy. Con todo y con lo que se habla de los soldados y más recientemente, bueno, dice que los soldados son duros, 1. 2, los soldados aprenden a obedecer y no cuestionan. Los soldados se caracterizaban en aquella época porque no tenían sentimientos. Prohibido que un soldado pudiera tener sentimientos. No era propio de un soldado, y mucho menos pues de un centurión, ¿verdad? Que son los jefes. Bueno, este centurión tenía un siervo, alguien que le servía. También si ubicamos cómo son los siervos de aquella época, los siervos los conocemos como los esclavos, en otra palabra, y el esclavo tenía que obedecer. Entonces, pues el esclavo no se podía ganar normalmente a su amo. ¿Por qué? Porque los esclavos tenían que obedecer y lo que uno les decía al esclavo, eso tenían que hacer. Como soldados también, lo que el militar, el jefe les decía que tenían que hacer, eso tenían que hacer y no podían cuestionar. Entonces tenemos aquí dos situaciones, el siervo y el centurión. Sin embargo, dice que sí había una estima del centurión hacia aquel siervo. Cosa, repito, pues no muy común, pero sí la había. El centurión seguramente habría escuchado sobre el Señor Jesús. Y no solamente habría escuchado, así como a veces nosotros escuchamos, sabemos qué pasa, sino que había algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el siervo dice que estaba enfermo y a punto de morir. Bueno, el centurión sabía que su siervo podía morir. Y dice el versículo 3, y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Cuando habla que dice librase a su siervo, significa que curase a su siervo. Algo muy importante aquí. El centurión creía que el Señor Jesús podía sanar a su siervo. Y entonces, y no solamente creía decir, pues yo creo que sí, no. Tenía la certeza, tenía la fe y por eso manda llamar al Señor Jesús, ¿sí? Dice, rogándole que viniese y librase a su siervo. Primero, le dice que venga porque su presencia, ¿sí?, puede hacer que sanara al enfermo. No va él directamente, dice, manda a los ancianos de los judíos. Los ancianos de los judíos también eran gente pues con poder, política, ¿sí? No solamente eran los sacerdotes, sino eran ancianos, eran la parte política, los jefes, los que mandaban, los que hacían mucho de la parte de los judíos en su gobierno. Entonces dice que manda llamar a los ancianos o envía a los ancianos para que le digan a Jesús que fuera hacia el enfermo. Versículo 4, y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia. No le pidieron, le rogaron. Pedir es una cosa y rogar es otra cosa. Rogar es suplicar, es pedir con desesperación, con mayor énfasis, pedirle que fuera. Y pues como aquellos ancianos conocían al centurión, pues hablan bien al Señor Jesús de él. Y le dice, ama nuestra nación. Él nos edificó una sinagoga, así como que hay que pagarle el favor,
pues, desde el punto de vista de los ancianos, cuando hacen mención de eso, porque no solamente dice ven y sánalos, sino que dice, Él ama la ciudad, Él ama a nuestro pueblo, a nuestra nación, y además nos edificó una sinagoga. Entonces los ancianos pues interceden, pues porque el centurión había hecho algo a favor de ellos. Versículo 6, y Jesús fue con ellos. Sin embargo, el centurión no permitió que el Señor Jesús llegara hasta donde estaba él. Y aquí hay otra parte importante. Aparte de su fe, ¿sí? Aquí se demuestra la humildad de aquel centurión. Porque dice, versículo 6, mas como ya no estuvieron lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. La humildad, yo no soy digno. Y si nosotros nos preguntamos, ¿quién es digno de haber sido salvo por el Señor Jesús? No somos dignos. No somos dignos de la vida eterna. Sin embargo, en la misericordia de Dios es tan grande que nos ha dado esa oportunidad de aceptar al Señor Jesús para que por Él seamos salvos. Nosotros no somos dignos. Y el centurión también así se sentía. No era digno de que el Señor entrara a su casa. Dice el 7, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, no soy digno ni siquiera de acercarme a ti. No solamente de que no vengas a mi casa, sino de presentarme. ¿Por qué? Porque sabía quién era el Señor Jesús. Nosotros sabemos quién es el Señor Jesús, pero a veces se nos olvida quién es el Señor Jesús. Y entonces a veces exigimos, pedimos, pero pedimos de una manera exigente, ordenando que queremos que se hagan tales cosas. Debemos acercarnos a Dios con humildad. Aquel centurión, aquel hombre fuerte y rudo, se humilló delante del Señor Jesús y dijo, no soy digno ni siquiera de presentarme delante de ti. Ya no de que vengas, tampoco de acercarme a ti. Dice, mas di la palabra y mi siervo será sano. El centurión sabía cuál era la forma de que el siervo sanara. No tenía que ir el Señor Jesús, solamente decir una palabra. Y eso es lo que estaba pidiendo el centurión. Muchas enseñanzas, ¿verdad? Que a veces pasamos así rápido, decimos, pues el Señor Jesús sanó al siervo del centurión. No, pero ¿qué más había atrás de aquel centurión? Había una fe, una humildad, que es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Dice, porque yo también, dice, soy hombre puesto en potestad. Y entonces con ese momento está reconociendo la potestad del Señor Jesús sobre la enfermedad. Y dice, que tengo debajo de mis soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. El centurión estaba diciendo lo que él podía hacer y estaba reconociendo lo que podía hacer el Señor Jesús, que tenía mayor potestad que él. Y el versículo 9, pues se manifiesta lo que el Señor Jesús hace. Dice, oyéndolo Jesús, se maravilló de él y vuelto dijo a las gentes que le seguían, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El centurión no era judío. Y dice el Señor Jesús que ni aun en Israel, ni aun en su pueblo había escuchado o había tenido alguien tanta fe como aquel centurión. Gran enseñanza. Y dice el versículo 10, y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor Jesús no tuvo que llegar donde estaba el enfermo. Con lo que dijo el centurión, con tu palabra es suficiente, eso fue lo que hizo que sanara aquel siervo que estaba enfermo. Hay muchas cosas que aprender. No solamente hablamos aquí de Jesús como fue y sanó, porque ni siquiera llegó, sino hablamos ahora de aquel personaje, de aquel centurión
que no era del pueblo de Israel, pero que creyó en el Señor Jesús, que tuvo la humildad para no llegar delante del Señor Jesús porque él se sentía no digno y que ni aún entrar a su casa. Hermanos, seamos humildes al acercarnos al Señor Jesús, pidámosle, sabemos que su palabra será suficiente para sanarnos y nosotros tenemos primeramente la necesidad de la sanidad espiritual. La sanidad corporal, si el Señor nos las da, qué bueno, si el Señor no nos las da, nos dará fortaleza para sufrir nuestra enfermedad, y si esa enfermedad es causa para que nosotros vayamos a su presencia, gloria a Dios. Vamos a terminar. Señor y Padre nuestro, gracias que tú nos permites, Señor, aprender de aquel centurión su fe, su humildad, para que nosotros también, Señor, así con humildad y con fe nos acerquemos a ti, te reconozcamos y seamos, Señor, obedientes a tu palabra. Sabemos que tu palabra es poderosa, obra en la vida de cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.